Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la conferencia de Banca Internacional del Santander. Tenemos dos sesiones. En la primera vamos a hablar el rol de los bancos centrales y los gobiernos en la economía post-COVID. En la segunda sesión vamos a hablar de los desafíos y oportunidades de la digitalización de pagos y banca. Y hoy vamos a hablar de lo que yo creo es el desafío más importante de la sociedad hoy en día, cambio climático. Tenemos el gran honor y privilegio de tener al vicepresidente del Gobierno español, Teresa Rivera, que va a liderar la reconstrucción verde de la economía post-COVID. También tenemos a Peter Backer, que es CEO del CEMDS, del cual Santander es un orgulloso miembro. También tenemos a José Linares, que es director general de Banca Mayorista Global de Santander y acompaña a muchos de nuestros clientes en la transición verde. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener un debate fascinante. Hay más de 3.000 personas que se han apuntado a la conferencia de hoy. Les animo a que utilicen nuestra página web y nuestra app, que tiene características interactivas por donde podrán hacer preguntas a los panelistas y también podrán contestar a las preguntas que nos va a plantear James a todos nosotros para enriquecer el debate. Y ahora paso la palabra a James. Y antes vamos a oír un breve vídeo de nuestra presidente Ana Botín. Muchas gracias. Hola a todos. Todos sabemos el impacto que está teniendo el cambio climático en nuestro medio ambiente. Vemos imágenes preocupantes de glaciales derritiéndose y de bosques quemándose. Y ese cambio evidentemente está teniendo un gran impacto en nuestras sociedades y nuestras economías. Tenemos que construir una economía verde. Esto requiere cambios profundos, no solamente en cómo hacemos negocios, sino en cómo vivimos también. Y por este motivo, el atajar el cambio climático y ayudar a la transición a una economía verde es tan crítico para todos nosotros en Santander. Como una de los bancos más grandes del mundo, tenemos una responsabilidad, tenemos que desempeñar un papel, no solamente gestionando los riesgos que crea el cambio climático, sino aprovechando al máximo las oportunidades que este cambio hacia una economía verde, a un mundo verde, nos trae. Los cambios que tenemos que hacer, si vamos a tener un impacto duradero, son masivos, son existenciales. Muchísimas gracias y bienvenidos de vuelta a la conferencia de Banca Internacional del Santander. Como saben, como ya dijo Alejandra en la presentación, hemos tenido dos conversaciones anteriores. Una era sobre la macroeconomía en este año tan extraordinario y otro sobre la revolución tecnológica. Pero como acaba de decir Ana Botín, esto es sobre una crisis existencial que va más allá de la banca y que nos afecta a todos. Y para volver a lo que decía Alejandra, estamos encantados de tener a Teresa Rivera, la vicepresidente de España. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para los que conocen el cambio climático y sus impactos, conocerán a Peter Backer del CMDS y el trabajo que está realizando ese consejo, y José Linares, que es director general de Banca Mayorista Global de Santander y es una de las fuerzas motrices en la finanzas. Así que tenemos unos ponentes muy interesantes, pero ¿cómo queremos plantearnos esto? Bueno, pues aunque no estamos en una sala todos juntos, sí que lo estamos en la forma de pensar a la hora de enfocar estas cuestiones y podemos oír directamente lo que tienen que decirnos. Y también queremos que presenten sus preguntas a través de la app o la web. Y quisiera saber qué es lo que está pensando el público que nos está siguiendo. Y hay tres preguntas que tenemos para ustedes y al final o durante esta conferencia vamos a ver qué han contestado ustedes. Y hay tres preguntas que vamos a plantearles hoy. La primera es: ¿creen ustedes que la pandemia va a acelerar o ralentizar la transición a una economía verde? Vamos a tener que refrescar la página y luego los gobiernos deberían de introducir
impuestos para la transición del carbono. Y la tercera pregunta, que es muy pertinente para las empresas, es la siguiente. Los consumidores toman en cuenta estas cuestiones a la hora de tomar decisiones de compra, ¿sí o no? Bueno, pues nos gustaría que contestaran esas preguntas. Can I start with you, Vice President? Pero voy a empezar con la vicepresidente. Ahí tenemos la política, el cambio climático y la economía real en este año de la pandemia. ¿Qué es lo que ha hecho el COVID, esta crisis, para acelerar el cambio climático? ¿Cree usted que lo está ralentizando? Muchísimas gracias por la pregunta y hola a todos. Gracias por tu pregunta, James, y gracias al Grupo Santander por invitarme a participar en esta conferencia tan interesante con Peter y José y todos los colegas que nos siguen. Bien, yo tiendo a pensar que esto va a acelerar el cambio y por diferentes motivos. El primero es porque estamos experimentando a nivel global las mismas vulnerabilidades al mismo tiempo. O sea que todos somos conscientes de hasta qué punto algo que no esperábamos ha sido tan peligroso. Y todos nos damos cuenta de ello. Y la crisis climática, vemos que ahora es algo muy importante y que puede cambiar la forma en que entendemos las cosas. Hay conexiones muy importantes entre lo que estamos experimentando ahora y los motivos por los cuales tenemos que actuar sobre el clima. Y mi segundo comentario es que lo que hemos presenciado estos meses en el sector energético sigue las recetas, los supuestos, las hipótesis que ya conocíamos cuando tratábamos de entender nuestra relación con la energía de una forma distinta. Cómo estamos cambiando por motivos de salud, y el impacto que tiene en el sistema de extracción petrolífera y cómo nos ayuda a entender mejor que tenemos que cambiar cuando podamos nuestro modelo energético. La seguridad y la prosperidad ahora se van a entender de forma distinta. Y en tercer lugar, todos intentamos de hacer todo lo posible para facilitar una rápida recuperación, pero esa recuperación tiene que ser transformacional. Ahora que estamos tratando de acelerar la economía, de que vuelva a crecer, esto nos presenta una gran oportunidad para decidir dónde queremos invertir nuestros recursos para facilitar una prosperidad a largo plazo, duradera. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando decidimos dónde conviene más invertir para crear puestos de trabajo, oportunidades de negocio, etcétera. Las tecnologías ya están ahí, algunas son muy instrumentales, otras que estaban desarrollándose han acelerado y nos han permitido tener una mejor calidad de vida en casa, como por ejemplo las soluciones digitales, y en el campo de la energía mucho ya se ha conseguido. Así que de una forma sencilla pero holística hay muy buenos motivos para ser optimista, aunque el mundo siga siendo un poquito confuso ahora mismo. ¿Qué forma tan diplomática de decirlo? Y si pensamos en un impacto psicológico, una sensación de un destino compartido, yo tengo que decir que cuando leí que España había nombrado una ministra de transición ecológica,
yo pensé, bueno, se lo están tomando muy en serio lo del cambio climático. Y ahora me pregunto, dada la presión que hay sobre los recursos del presupuesto para apoyar la economía, dada la ansiedad que existe sobre el paro juvenil, sobre todo, y el volver a crear empleo, ¿cómo ha cambiado la política? ¿Cuántos de sus colegas en el gobierno están diciendo, sí, tenemos que trabajar en el cambio climático, pero ahora mismo la prioridad es que vuelva a crecer la economía? Bien, creo que tenemos suerte de que esto no se ha debatido en el gobierno. Lo que hemos debatido en el gobierno ha sido cómo facilitar eh, de la mejor manera posible las decisiones, pero tomando en cuenta los efectos secundarios. Y esto también es importante en la comunidad empresarial, no solo en el gobierno, y es que el líder, el jefe, tiene que estar convencido de la importancia de la transformación. Cuando liderando cualquier organización, ese líder entiende que hay que realizar cambios, es mucho más fácil conseguirlo. Y esto pasa en una empresa industrial, en una empresa financiera y también en el gobierno, para bien o para mal, pero necesitamos ese liderazgo. Ese es mi primer comentario. Y el segundo es que ya hemos hecho el tipo de evaluación y la identificación de problemas que tenemos que transformar, que acelerar, que cambiar. Estábamos seguros de que era muy importante ser humildes, pero ser realistas para corregir las cosas que no estaban funcionando como debieran, para hacer las cosas de tal forma que crea confianza para los inversores y los ciudadanos. Es difícil, es complicado, pero se puede conseguir. Se pueden dar las señales, las facilidades desde el punto de vista social. Todo esto está alineado para que la gente pueda seguir este camino. Y de repente tuvimos esta crisis terrible, todavía estamos en la crisis. Todos sabemos que la crisis sanitaria sigue existiendo, no ha pasado. Así que tratamos de averiguar cómo organizar las diferentes políticas y medidas para facilitar y dar los incentivos apropiados para crear oportunidades de inversión y desarrollar las capacidades, las competencias para tener una fuerza laboral y un mercado laboral que facilite el uso de esas competencias, al mismo tiempo que nos aseguramos que las medidas sociales, las medidas de solidaridad para apoyar la transformación también existían. Ya habíamos tenido una experiencia muy intensa con el tema de las minas de carbón. Desde el principio pensamos que era muy importante pensar en cómo ir cambiando, haciendo esa transición para que la gente pudiese hacer frente a todos los problemas que surgen, los esfuerzos que se han hecho a la hora de hacer esa transición del carbón a otras energías y lo que todo esto ha conllevado para los trabajadores, sus familias, etcétera, fue muy difícil, pero se llevó a cabo y se tomaron en cuenta todos los agentes, los inversores y los vecinos, los trabajadores, todo fue muy importante. Esa fue una experiencia muy interesante, esa transición que se hizo, y de ello podemos aprender. Sí, me gustaría tener una conversación entre los tres, también con José y Peter, y quisiera volver a las expectativas de la comunidad de empresas, pero también lo que pueden hacer los gobiernos. Y ahora quisiera preguntarle a Peter. Peter, la vicepresidente hablaba de lo que puede hacer el gobierno y me gustaría saber qué
crees que piensan los líderes empresariales ahora mismo sobre dónde está el clima en su lista de prioridades? Bien, una de las preguntas era si la transición se ha vuelto menos o más importante durante COVID. Pues mi respuesta es clara, ahora es mucho más importante. Todas las empresas con las que yo trabajo están descarbonizando sus operaciones y hay un par de motivos para hacerlo. En primer lugar, lo que ha hecho el COVID es mostrar las vulnerabilidades en las cadenas de suministros y muchos de los modelos de negocios del mundo. Así que la resiliencia a futuros shocks es ahora un tema importantísimo y todo el mundo es consciente de que COVID ha sido una crisis terrible, pero el cambio climático puede crear una crisis mucho mayor. Así que la resiliencia es uno de los motivos. Y esto va a tener dos efectos. Va a hacer que la adaptación vuelva a la agenda, porque se había salido de la agenda recientemente. Y en segundo lugar, y hasta durante el confinamiento por COVID, lo que ya empecé a ver surgir es que todos sabemos que tenemos que descarbonizar, emisiones cero, no puede ir más allá de 2050. Y las empresas al principio dijeron, sí, para el 2050 tendremos cero emisiones. Y luego Amazon dijo, no, nosotros en el 2040, antes. Hasta Daimler, un fabricante tradicional, ha dicho que conseguirían el objetivo en 2039. O sea que se va adelantando las fechas. Y otra cosa que he visto es que las conversaciones son mucho más fáciles de introducir en los consejos de administración. Porque lo que ha hecho COVID no es que un profesor científico nos cuente que hay un problema y que todos podemos tener problemas. No, ahora está en todas las familias. Todas las familias han estado confinadas. Algunos de nosotros seguimos trabajando desde casa. Todos estamos preocupados sobre nuestras familias y todos los consejeros de empresas también se han visto afectados. Así que nos ha conectado mucho más de una forma muy extraña. Y, por lo tanto, tenemos que pensar en el futuro, porque cuando apareció COVID, la gente hablaba de que veíamos los cambios que estábamos haciendo, que queríamos hacer, pero ahora estamos pensando en otros cambios mucho más urgentes. Y los cambios en los que estoy trabajando con empresas, estoy sorprendida en cómo los consejos están convencidos de que hay que avanzar y hacer esos cambios. Sí, en cuanto a los aspectos financieros, José, ¿nos podrías decir si esto es muy variable entre sectores y geografías? Y también si es variable dentro de la misma empresa. O sea, si estás hablando con el presidente y pues ellos tienen casi un rol político, a lo mejor están hablando por hablar, ¿verdad? Pero si estás hablando con el director financiero, a lo mejor dicen, mira, es que es un año muy duro y no tenemos las inversiones ni el capital para llevar a cabo esos cambios. Bueno, las empresas sí que tienen que preocuparse de la supervivencia. Diferentes sectores se han visto afectados de diferente manera. Algunos sectores se han beneficiado del confinamiento, algunas de las tecnológicas sí que se han beneficiado. Entonces, pero otras no, claro. Pero el elemento interesante que veo yo, y estoy seguro de que Santander y José podrán hablar de ello, es que se está convirtiendo en una conversación que también atañe al director financiero, porque una parte es la descarbonización, sí, en la cadena de suministro, pero otra conversación es cómo vamos a estandarizar ASG o ESG. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? ¿Qué podemos hacer para relacionar estas conversaciones con los mercados de capitales y con los inversores? Y esto es algo que sí le concierne ahora al director financiero.
Peter, volveremos a ello, sobre todo estandarización de ESG, que, bueno, es un tema muy importante. Pero, José, ¿podrías volver a lo que decía Peter? Porque seguramente tienes una forma de verlo también, la transición energética y las inversiones en cambio climático. ¿Se está invirtiendo en estas cosas? Sí, es muy interesante. No sé si es por COVID o no, pero creo que en los últimos 3 a 5 meses algo ha sucedido donde ha habido un cambio monumental. Y les voy a dar un par de estadísticas. Si vemos los resultados de Ørsted, que es una empresa de energía limpia, voy a mirar mis notas, pero yo creo que ha subido 100%, 4 veces en los últimos 5 años. Luego, si vemos otra empresa que empezó su propia transformación hace 1 o 2 años, han duplicado el precio de sus acciones desde que empezaron a hacer estas cosas. Luego hay un índice que hace un seguimiento de todas las empresas de energía limpia. Bueno, pues han subido 3 veces este año y 10 veces en los últimos 5 años. Así que yo no sé quién lo dijo, que tenemos la dictadura del mercado de capitales. Bueno, pues hay muchísimo capital que está invirtiendo en el sector de energías limpias. Y esto me recuerda un poco a los principios de los 90 con la llegada de Internet. Y para volver al vídeo de nuestra presidenta Ana Botín, creo que para los bancos y para todos, en realidad, esta es una enorme oportunidad. Así que el diálogo con los CEOs y directores financieros e inversores ha cambiado de tenemos que cumplir con el Acuerdo de París o queremos ser neutros de carbón en el 2030 o 40. Esto ha cambiado y ahora se considera algo que necesitamos para sobrevivir. Es un tema de supervivencia. Y entonces hay que seguir esa ruta y que si no lo hacemos nos penalizan además. Así que se ha convertido en un tema de supervivencia. Este año no hay una sola conversación a nivel de CEOs, directores financieros, fusiones y adquisiciones. En todas esas conversaciones se habla de la transformación energética. Evidentemente también es cierto lo que ha dicho Peter, la taxonomía, el tener algo común. Tenemos que trabajar conjuntamente a nivel global, por supuesto, pero el sector privado y los mercados de capitales están avanzando de forma muy agresiva. Solo estamos viendo el principio y la tendencia está aquí para quedarse. José, me interesa mucho esa comparación que has hecho entre los primeros días de Internet y ahora, y el día de hoy. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son las similitudes? Y dado lo que aprendimos con la llegada de Internet, ¿qué estamos buscando? Porque hay muchísimo capital que se está invirtiendo en el sector, pero ¿dónde van esas inversiones? ¿Cuáles encuentras más interesantes? ¿Y cómo van esas empresas en las que se está invirtiendo? Bien, al principio del Internet, de la llegada de Internet, yo recuerdo entonces ir a visitar a una empresa que tenía un garaje en Miami con 3 ordenadores y ahora vale 10.000 millones de dólares, que es mucho más que 10.000 millones de dólares hoy. Y ahí tenemos los Amazon, los Google, muchos lo consiguieron, pero había mucho capital que se estaba desplegando en este sector. ¿Cómo lo veo yo? Pues que estamos en un momento de cambio, gran cambio. Y va a tener un impacto en todos, no solamente en las energéticas o petrolíferas o las eléctricas, va a tener un impacto en todos, en ti, en mí, en todos. Y de la misma forma que Internet no pensábamos que iba a tener el impacto que ha tenido en nuestras vidas diarias, evidentemente cuando vemos energía solar, eólica, y estos sectores han crecido gracias a las subvenciones, mientras que hoy
los precios de producir energía son comparables a los de las energías tradicionales. Así que son autosostenibles, pero cuando empezamos a pensar en hidrógeno, no hay nada nuevo en el hidrógeno. Seguramente no hay una tecnología que lo haga muy limpio. Estamos hablando de medidores inteligentes, estamos hablando de tecnología para capturar carbón, estamos hablando de litio para baterías. Hay muchísimas formas, bueno, y podemos ir avanzando y avanzando. Y bueno, quién sabe quiénes van a ser los ganadores y quiénes los perdedores. Pero una parte importante es que sí hay muchísimo capital que está dispuesto a invertir. Y es muy importante porque el sector privado va a utilizar ese capital, va a invertirlo. Y muchas tecnologías van a surgir gracias a ello, como las energías ganadoras. Y a propósito, el otro lado de esa moneda es que si no estás en esa carrera, si eres de una empresa de la economía antigua, no sé cómo más llamarla, pues puedes fallecer, puedes desaparecer. Así que sí que te tiene que preocupar. Cuando hablabas de, José, del hidrógeno, es un magnífico ejemplo para entender los tres actores que tenemos ahí, viendo a los tres que están ahí en pantalla, ¿verdad? Las empresas que pueden construir los sistemas de energía, los gobiernos que legislan y luego el dinero en el sector financiero para invertir en ello. Los tres tienen que ver. Y Peter, si tú fueras el vicepresidente, ¿qué podemos esperar que las empresas hagan por sí mismas? Dada la presión de los consumidores sobre las empresas, ¿qué pueden hacer las empresas por sí mismas sin ni el gobierno ni las empresas financieras para financiar estos proyectos? Bueno, lo que las empresas pueden hacer por sí mismas es establecer un objetivo para llegar a cero emisiones de carbono para cualquier año. Ahora el objetivo es 2050. Y la segunda cosa que tienen que hacer, y es en lo que están trabajando la mayoría de las empresas, y no es nada fácil, es tener un plan operativo que esté basado en la ciencia de eliminar las emisiones para el 2030 e identificar las tecnologías o las inversiones o los cambios en el modelo de negocios que tienen que hacer para conseguirlo. Así que de un compromiso a largo plazo, desde ahí hasta un plan operativo a corto plazo, a 10 años. Yo diría que la tercera cosa que puede hacer una empresa es poner al día su gobernanza para poder hacer revelación de información que tenga que ver con el medio ambiente, temas sociales y de gobernanza. Y es integrar el riesgo climático en el escenario estratégico del negocio. Y dependiendo del negocio en el que estés, del sector en el que estés, como dijo José, para muchos sectores el no tener el escenario apropiado quiere decir que te vas a quedar sin negocio. Así que ese sería el tercer factor. Y luego el cuarto elemento, y es un tema muy polémico ahora mismo, yo diría, y hay muy pocos sectores de negocio que excluiría de eso. Yo diría que no hay casi ningún sector de negocios que pueda llegar a cero emisiones sin soluciones que lo compensen. Entonces, todas las soluciones de cambio climático, ya sea reforestación u otras soluciones, tienen que existir. Y esto va a requerir nuevas inversiones. Esto va a necesitar que se forme un mercado con proyectos creíbles en los que puedan luego invertir las empresas, pero también va a necesitar que los gobiernos y la sociedad civil estén de acuerdo con un cierto nivel de compensación, compensar una cosa por otra. Y sí, en cuanto a ese elemento contencioso, sí quería volver a este tema. Me gustaría saber, Peter, ¿qué es lo que los miembros del CMDS te dicen
cuando te dicen en privado, necesitamos una mayor claridad acerca del precio. Hay muchos datos que están circulando, pero no hay estándares en cuanto a esos datos. Ni siquiera hay un acuerdo internacional sobre qué áreas de la transición energética tenemos que apoyar y cuáles no. Necesitamos una mayor claridad sobre los activos que debemos apoyar y los que no debemos apoyar. Y antes de pasar a la vicepresidente, te preguntaría en qué negocios te gustaría más claridad y instrucciones o directrices claras del gobierno. There's a couple of those. Bueno, hay algunas cosas a tener en cuenta. Se va a seguir pidiendo una señalización más clara en cuanto a la determinación de los precios del carbono, pero francamente yo llevo ya muchos años en esto, muchos años. Llevamos pidiéndolo desde siempre y no acaba de llegar, pero bueno, vamos a seguir pidiéndolo, porque eso desde luego sí que sería un acelerador. Luego, en segundo lugar, vamos a ver si conseguimos que sea obligatorio en todos los países que pueda ser y, por supuesto, insistiendo en una normalización de la revelación de ESG, porque si la vara de medir es igual para todos, de esta manera, pues los inversores, como José, por ejemplo, van a poder revisar, comparar entre las empresas de forma tal que las mejores empresas conseguirían una mejor asignación de capital o un capital asignado a menor precio. Así que así conseguiríamos este logro, ¿no? Para que todos los informes, todos los resultados fueran comparables verdaderamente. Y luego, en tercer lugar, cuando hablamos acerca de soluciones naturales para el clima, pues esto también tendremos que hacer que cuaje. En las negociaciones, pues el artículo 6 tendrá que zanjarse. Cualquiera que trabaje en este campo sabe que esto es una auténtica pesadilla, pero algo habrá que hacer para reconocer el tremendo potencial. Vicepresidente Peter, muchas gracias. Ahora, uno a uno, por favor, vicepresidente. Vamos a empezar hablando del precio. Peter lo ha dicho de forma muy diplomática, pero yo creo que se lleva hablando mucho tiempo y no se ha conseguido mucho. ¿Qué diría, por favor? Bueno, entiendo que es frustrante. Yo también a veces me siento frustrada, pero no podemos hablar de un fracaso. No, más bien tendríamos que decir que Europa ha conseguido estas distintas políticas. Y es difícil aprender desde el principio. Lo hemos visto, lo hemos aprendido, lo hemos estudiado. Sabemos que los corredores son importantísimos. También sabemos el impacto de un alto precio no es necesariamente bueno, ¿verdad? Y en tiempos de transición, pues puede que haya dificultades, ¿no? Alguien me preguntaba acerca de qué ha pasado después de lo iniciado hace 2 años. Así que tendremos que tener mucho cuidado, plantearlo seriamente y ver cómo funcionan las cosas de la mejor manera. La verdad es que la comunidad ha comprendido que sí se corren estos riesgos. Hay que digerir lo que esto implica y hay que saber cuál es el riesgo regulatorio también. Bueno, ese sería el primer comentario. Luego, hasta cierto punto, esto no es suficiente. No es suficiente si la cancha no es igual para todos. El terreno de juego tiene que ser uniforme. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesitamos? ¿Un mercado único? ¿O alguna compatibilidad para entender qué es lo que queremos decir? Así sería un planteamiento práctico, ¿no? El artículo 6 que habla de formatos puede que no funcione, o al menos de momento. ¿Y qué haremos? Bueno, cuando veamos estas actividades tipo dumping,
procedentes de algunos países que en principio tendrían que plantearse otra forma de hacer las cosas, pero que no hablan acerca de estos precios. En fin, estas son las conversaciones y estas conversaciones están en curso. Hay algunas experiencias muy interesantes, ¿no?, de un proceso de aprendizaje extraoficial. Y el sector financiero, desde luego, desempeña un papel importantísimo en este sentido. Antes de plantear normas fijas acerca de qué medir, cómo medirlo, qué transparencia, transparentes cómo, hablar acerca de las consecuencias, bueno, pues puede que sea necesario un proceso de aprendizaje uniforme y rápido. Y yo creo que ahí estamos. Hay distintos criterios, hay distintas pautas y tendremos que aprender todos. Tendremos que aprender todos a título interno. ¿Esto qué quiere decir para mí, para mi cartera? ¿Qué riesgos son a los que me enfrento? ¿Cómo puedo zafarme de esos peligros para aminorar el riesgo que corro? ¿Qué tipo de información debo yo de proporcionar a quienes yo quiero que inviertan en mi empresa o a los posibles clientes cuya credibilidad anhelo? Bueno, pues esto es interesante y este es precisamente el proceso de aprendizaje. Y así llegamos a otro punto. Por eso estamos trabajando en esta taxonomía verde, que, no sé, puede que sea una que queda en abierto, pero hay un punto en común para todos. En Europa, si aceleramos esta incorporación de las referencias en general, yo no creo que vayamos a ver un precio fijo, yo creo que no, por lo menos no a corto plazo. Desde luego, un precio fijo a corto plazo, no. Y no hay duda de que, en última instancia, esta sería la manera más directa, ¿no?, de indicar cuál es la señal que hace referencia al valor. Bueno, quisiera hablar un poco acerca de la taxonomía de la Unión Europea. ¿Qué sectores, qué apoyo? Porque, como decía, sí, es positivo el proceso y el progreso, pero es importante para los inversores y para las empresas. Pero antes volvemos a José Linares, porque hablabas acerca de la responsabilidad del sector financiero. José, quisiera saber qué piensa el Santander como respuesta a estas responsabilidades. Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre revelación de datos financieros, datos ESG que son de aplicación a criterios de inversión, el uso de las finanzas. ¿Qué piensas? ¿Qué dirías, por favor? Pues aquí yo respondería que estoy francamente de acuerdo con lo que decía Peter. Todos queremos, como dice la vicepresidenta, todos queremos que el terreno de juego sea uniforme. Queremos que se revele lo que hay que revelar, queremos que las reglas sean claras, pero hay una cosa que tenemos que recordar y es que el mercado nos va a colocar de forma violenta en ese punto. Así que vuelvo a los comentarios del principio. O bien nosotros mismos cambiamos rápido o los mercados de capital nos transforman. Yo prefiero ser el dueño de mi destino. La empresa, el Banco de Santander, está firmemente comprometido con todo ello, para ayudar con la agenda. Pero yo creo que aquí hay un problema y es que algunas empresas se van a comportar de manera más agresiva que otras. Y lo que no queremos es un arbitraje, ¿verdad? Pero, francamente, en poco tiempo yo preveo que el mercado de capitales va a uniformizar el campo de juego. O bien das la información, revelas lo que tienes que revelar, o si no, la valoración no va a ser buena. ¿Y cuál va a ser el coste de capital? Porque vas a dejar de ser competitivo y ahí has perdido la partida. Así que a mí todo esto me parece fenomenal.
yo creo que nos hemos comprometido para con todo lo que hemos comentado. Desde luego, nosotros estamos cumpliendo y me parece además muy interesante. Y esto está muy bien, claro que sí, pero es que si no lo hacemos, de verdad, es que es lo que va a pasar. Y cuando la gente dice los gobiernos deben de cobrar, deben de plantear impuestos, pues mi respuesta es que no hay que preocuparse, que se van a encargar. Sí, pues muchas gracias. Yo tengo algunos comentarios porque lo que dice José es así, desde luego. El coste de capital, el riesgo, la rendición de cuentas, todo eso es importantísimo. Y luego, bueno, pues el hecho de que vaya a ser de obligado cumplimiento, esto es importante que lo entendamos todos, las personas, el sector profesional, para hacer el mejor uso posible del tiempo que tenemos antes de que todo llegue. Así que tengo que decir que sí, que estoy de acuerdo. Y luego tengo yo otro comentario acerca de los impuestos, el precio. Esto es una cosa interesante. ¿A quién le va la diferencia y para qué? Y yo creo que así se entiende también estas importantes conversaciones acerca de las herramientas del mercado, el introducir un impuesto directo sobre emisiones o no. En fin, son todas estas cuestiones que se debaten. El planteamiento se da en todas partes y es un elemento sin duda muy interesante. Va a llegar al meollo mismo de la conversación europea. Por ejemplo, la Comisión está pensando en edificios y movilidad, incluirlos dentro del esquema. Yo no sé si esta es la mejor vía. Yo creo que probablemente esto complique más las cosas. Yo no sé cómo decirlo. No sé si es la mejor solución en términos sociales. No sé si son las señales que debemos de emitir para hablar acerca de la importancia de la reducción de la huella de carbono. Estamos aprendiendo, desde luego. ¿Y cuáles son los mecanismos para la asignación óptima? Esta es la señal que tenemos que mandar. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿podríamos repasar esta taxonomía de la Unión Europea? Porque parece muy complicado, pero es que es importantísimo. ¿Qué tecnología, qué energía, qué fuentes, qué proyectos van a conseguir estos dineros de las inversiones y del apoyo? ¿Y cómo va a ser esa transformación? Así que, ¿por qué no nos comentas cómo va a ser esta taxonomía? ¿Cuáles son sus promesas y cuáles va a cumplir? La respuesta aquí sería que el estudio es cada vez más sofisticado, pero estamos en ello. Yo creo que se sigue percibiendo como una fórmula para mejor comprender, es decir, que no es de obligado cumplimiento. Es decir, no es puedes hacer esto o esto otro. No, depende de lo que defiendas. En función de lo que defiendas, pues podemos decir que es verde oscuro, verde clarito o ni una pizca de verde. En fin, es una herramienta y yo creo que es muy importante. Yo formo parte del gobierno y no necesito 5 ejemplos excelentes, no, necesito una buena media, necesito que todo el mundo participe y se comprometa. Claro que forma parte de mis responsabilidades, de mi incumbencia, porque formo parte del gobierno, pero estamos todos en ello. Desde luego que una buena media, de alguna forma, hace que las cosas mejoren rápidamente. Y si queremos hablar acerca del sector financiero, si se trata, como decíamos antes, de enviar una señal clarísima. Así que la taxonomía es una herramienta importantísima para aprender todos bien y para mandar esa señal tan importante. Muchas gracias. Vuelvo a Peter. Peter, empezamos a ver la relación entre el gobierno, las finanzas, vemos el perfil, vemos la silueta, vemos la fuerza de los mercados de capital. Esto que se comentaba antes,
un riesgo que hemos comentado muy por encima, que tiene que ver con los datos relativos a los impactos medioambientales, la normalización o estandarización y la preparación de importes. ¿Qué hace falta hacer para conseguirlo? Porque eso estará en algún punto intermedio entre gobierno y mundo financiero. Sí, hablando con Teresa, que es vicepresidente, pues no necesitamos 5 más Unilever, necesitamos que toda la comunidad avance. El acelerador más potente es exactamente el que señalaba José. Si los mercados de capital empiezan a excluir a empresas porque no revelan datos o porque no tienen un plan, pues vamos a avanzar hacia la sostenibilidad muchísimo más rápidamente, vistas las dificultades políticas inherentes a conseguir soluciones que son globales. Pero para conseguirlo, para que los mercados de capital lo consigan, es imprescindible contar con datos comparables entre empresas. Por supuesto que si una empresa se niega a dar ni un dato, bueno, pues fácilmente se le excluye. Pero ahora mismo hay tal lío de marcos de rendición de cuentas que se parecen, sí, pero son muy distintos. Y por eso nosotros llevamos mucho tiempo defendiendo que es imprescindible contar con consolidación en el espacio no financiero. El proyecto IMP ha publicado, junto con un marco importante, una carta de intención, así que GDB, SASB, CDSP, todos han unido fuerzas. Esto ahora lo tendrá que ver IFRS, lo tendrá que plasmar en normas contables y a partir de ahí veremos, vale, pues hay normas y ahora vamos a avanzar hacia otras normas que no son financieras, que no son contables. Y en ese momento los mercados de capital empezarán a hacer algo y empezarán a comparar. Y ahí aparecerá IOSCO, más sopa de letras, pero bueno, pues a lo mejor ellos son quienes preparan la normativa vigente para los mercados de valores, de capitales. En ese momento, ahí lo tenemos, ¿no? El edificio. Y yo creo que esto está en curso, se habrá acabado de conformar en 2 años, entonces los inversores y las empresas podrán hablar, podrán conversar, pero sabiendo que la información que manejan es sólida. Cuando la empresa proporciona la información que necesita el inversor, se podrá contar con los modelos necesarios. José lo ha dicho muy claramente, la empresa más sostenible en principio debería contar con un capital de mejor precio y así salimos rápidamente. Bueno, y yo preguntaría ahora, recuerdo cuando Mark Conning era gobernador del Banco de Inglaterra, me acuerdo que me explicó algunos conceptos esenciales y yo pensé, esto es revolucionario. Cuando yo empecé como periodista, la idea de que los bancos dieran esta información acerca de la huella de carbono, por ejemplo, era increíble y que lo obligara el Banco de Inglaterra me parecía absolutamente extraordinario. Bueno, pues eso pasó, pero lo que no entiendo es por qué no es obligatorio. ¿Por qué no es una parte esencial del mundo de los servicios financieros? Yo diría que es lo que quiere hacer Mark Carney ahora en COP26. Esto es lo que él quiere hacer como enviado especial, es su ambición. Yo creo que TLCD pues, no es tan directa con estos conjuntos de datos, ¿no? Lo que se le pide es que integre el riesgo del clima desde arriba hasta abajo, desde arriba del todo hasta abajo del todo. Esto para la TCFD. Vamos a ver los consejos de supervisión. No hay tantos consejos de supervisión con miembros que entiendan verdaderamente los riesgos como para poder mantener una conversación informada. Les podemos pedir que lo incluyan en su gobernanza, pero les va a llevar tiempo saber cómo hacerlo. Y luego, en segundo lugar, está la parte más fácil entre comillas, que es la revelación. La tercera es durísima y es encajar dentro de los escenarios. ¿Qué le va a pasar a tu modelo de negocios en un mundo de 1,5 grados más, en un mundo descarbonizado?
a ver, si lo que tienes es una empresa de eólicas, pues buenas noticias. Si has invertido mucho en combustible fósil, pues va a exigir una transformación notable de la operación en sí. Pero bueno, esto es algo que tienen que hacer todas las empresas. Yo veo que las empresas cada vez más están en ello, pero hay millones de empresas que ni han oído hablar de PCRD. Así que a mí me parece fácil. Yo creo que lo que habría que hacer es hacer que fuera obligatorio, porque la ejecución va a ser complicada. Muchas gracias, Peter. Vicepresidenta, voy a pedir que hagas dos cosas difíciles, no una, dos. En primer lugar, yo quisiera entender cómo percibes la responsabilidad global, porque hay una pregunta del gobernador Costa. La pregunta es importante y es ¿cómo conseguimos esta transición hacia una nueva política estatal, sobre todo en economías que dependen mucho de determinados recursos, como Hispanoamérica? Hay muchas personas en el mundo que dependen de estos recursos. Así que, por favor, yo quisiera que todo el mundo además contestara a esa pregunta de la encuesta al principio. La pregunta eran las siguientes. ¿Qué va a pasar con la pandemia y la economía? ¿Más o menos verde? Bueno, pues te va a gustar saber que casi todos están de acuerdo con lo que acaban de comentar nuestros tres invitados. El 67% dicen que se va a acelerar, 22% que va a minorar la velocidad y el resto no dice nada. La siguiente pregunta es la de si debe o no el Gobierno introducir impuestos. 81% dicen que sí, el 19% no. Me parece muy interesante, ¿no? Es una conferencia internacional de banca, muy interesante. Y luego, ¿recompensan los consumidores a las empresas amigables para con el medio ambiente? 59% sí y 41% no. Así que, vicepresidente, por favor, vamos llegando al final de esta conversación. ¿Me puedes responder, en primer lugar, la responsabilidad de los líderes y, en segundo lugar, reacción ante estas encuestas? Pues muchas gracias. Creo que ambas preguntas tienen que ver con lo que comentaba Peter, ¿no? Cómo introducir todos estos elementos en el contexto estratégico, cómo cerciorarnos de que todo lo que hacemos se plantea de manera sistemática. Yo creo que hay dos desafíos, hay dos barreras esenciales. Una es los conocimientos, la educación, la formación para saber que vale la pena, y luego cómo deshacernos de aquellos elementos que son un resultado de la inercia del pasado, pero que ya no sirven. Esto exige una normativa distinta, una distinta infraestructura física, una combinación distinta de modelos de negocios para facilitar la electrificación. En fin, los paneles PV pues, son una commodity. Todo esto ahora es más fácil de lo que era antes, pero cuando pensamos en la arquitectura, en la ingeniería, el gestor, el alcalde que tiene que decir que sí, ¿verdad?, para dejar que se coloquen paneles solares en los tejados. En fin, todo ello son barreras difíciles de superar, pero tenemos que superarlas. Y, por cierto, el tener que decir que sí o no al cierre financiero de cualquier proyecto, ¿no? Que no valore bien el riesgo. Eso es una cosa. Entonces, desarrollar las habilidades imprescindibles para comprender el porqué y, a la vez, aprender a desfasar todas las dificultades. Porque antes pensábamos así, porque siempre lo hemos hecho de esta manera, porque aquí lo hacemos así y ya no es viable esta forma de hacer las cosas. Este sería el primer comentario.
Y para hacerlo, facilitar, por ejemplo, las soluciones. Esto es muy importante. Quiero decir, proporcionar el paquete entero como una única respuesta ante las necesidades, por ejemplo, de los hogares, porque el arquitecto, el electricista y el ayuntamiento, todos trabajan al unísono, de forma tal que se consigue esta unidad, este único paquete. Eso hace que sea todo muchísimo más fácil para el usuario final. Y luego tendría yo que añadir que sigue habiendo muchas contradicciones en cómo mandamos las señales desde el punto de vista regulatorio. Hay que pasar página, ¿verdad? Pero pasar página es dificilísimo para los gobiernos. Pasar página exige que tengamos un amortiguador para hacer más fácil la transformación. Y por eso, de forma audaz, de forma clara, cuando hablamos de los objetivos a largo y a medio, para facilitar estos corredores, para organizar las cosas, pues es así. En cuanto a lo que hemos comentado, pues yo creo que son buenas noticias. Estos datos los voy a compartir con mis colegas del gobierno, ¿no? Me parece muy interesante. Los impuestos para proporcionar los recursos necesarios para conseguir las políticas sociales y demás. Y luego conseguir una respuesta que sea pro medio ambiente. Esto resulta más claro cuando hablamos acerca de los titulares y cuando hablamos acerca de las solicitudes concretas, las exigencias. Tenemos que tener cuidado, tenemos que identificar claramente cuáles son esas comunidades que puede que se vean amenazadas por estas medidas. Tenemos que cuidar de que contemos con la respuesta necesaria para reducir esta sensación de amenaza si son comunidades vulnerables. Esto es muy importante. La verdad es que esta conversación y lo que estás diciendo, vicepresidenta, me da la sensación de que hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos pasado de un puñado de ejemplos a todo el mundo deseando participar. Así que diría yo que esto es muy interesante. Y vuelvo a José Linares ahora y pregunto, aquí lo que me ha parecido muy vigorizante hoy es esta idea de un mercado dinámico. ¿Podrías dar un poquito más de información en este sentido? Hablabas antes del hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas oportunidades? ¿Dónde están? Una idea, por favor. Pues, a ver, estamos hablando en España, ¿no? Pero en general. Bueno, mi respuesta es siempre, ¿por qué es tan importante la revelación? Esto es muy importante. Pues porque nos preocupa, nos da miedo plantarnos y comprender que hay algo que sea delicado si se expone, si se habla, algo que no gusta, algo que huele mal. Nos miramos al espejo y pensamos, a ver, qué vergüenza me da. Nosotros éramos el banco que más invertía en renovables. Bueno, todo el mundo está expuesto, productores de petróleo y demás, clientes nuestros, y de pronto comprendimos que hemos participado en bancos, como banco, en inversiones renovables, pues de pronto te das cuenta, y por esto, por cierto, me interrumpo a mí mismo para decir que son importantes los incentivos y no los castigos. Alivio de capital, recortes, ventajas fiscales, pero el dinamismo está en todas partes. Es lo que decía acerca de Internet. Estaba yo mirando a la vicepresidente y de verdad que las peleas en España por renovables, ¿no? Me llaman como si fuera algo muy sencillo.
Me dicen, por favor, si tienes renovables en España, dímelo que pago, lo que haga falta. Hay muchísimo interés. Lo que tenemos que hacer nosotros es no solamente el banco, sino todos los participantes, todos, los inversores, los fondos, los productores de energía, todos tenemos que formar parte del ecosistema para que todo ello siga avanzando. Pero volviendo a estos dos puntos que se comentaban antes, es importante contar con un terreno de juego uniforme porque así se legitima todo. Muchísimas gracias. Veo que nos hemos quedado sin tiempo. Quiero dar las gracias. En primer lugar, gracias, vicepresidente. Uno de los temas muy difíciles, me parece a mí, acerca de conversaciones digitales como esta, es cómo vemos la comunicación no verbal. Y en cuanto, y les puedo asegurar de que sí se puede hacer comunicación no verbal, a pesar de comunicarnos de esta manera, pero realmente estoy muy agradecido de que podamos tener una conversación como esta, que sea revigorizante sobre la dirección del cambio, pero que también sea muy clara acerca de los pasos que hay que tomar. Y lo que decía la vicepresidente, el hecho de que, bueno, los pasos que hay que dar y luego lo que dijo Peter sobre ESG, etcétera, también un tema importantísimo. Y José, lo que nos contaba también, ¿no? Sobre la banca en el mundo del cambio climático, realmente es muy interesante y nos ha dejado a todos con un punto de vista distinto acerca del 2020, un punto de vista mucho más positivo. Muchísimas gracias. La próxima semana de la conferencia del Santander es la semana que viene. Y no me imagino por qué, pero vamos a hablar de democracia, Estados Unidos y su relación con Europa y el resto del mundo. ¿Por qué será? Bien, no se lo pierdan. Vamos a tener a unos ponentes interesantísimos, por ejemplo, Ana Palacio y Dominique de Villepin, y también Samantha Power y Jim Messina. Venga, no se lo pierdan, va a ser fascinante. Pero no les podemos aplaudir a nuestros ponentes, pero sí que les podemos saludar. Muchísimas gracias por su tiempo.